gozosos de estar nuevamente con los hermanos a través de este medio. Qué bendición poder contar con tantos hermanos y poder tener esta comunión virtual, pero que en estos tiempos creo que ha servido para que estemos cercanos, acercar nuestros corazones a través del mismo Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo de Dios, el cual opera en los hijos de obediencia, dice la palabra de Dios. Si nosotros estamos aquí esta noche es por la pura misericordia del Señor y porque nos ha permitido a cada uno de nosotros vincularnos con Él a través de su amado Hijo Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado en este tiempo, hermanos, tratando de llegar a cada uno de ustedes para que cada uno de nosotros estemos creciendo en ese vínculo perfecto en Cristo Jesús para el conocimiento y reconocimiento de Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú has enviado a favor nuestro. Bueno, hermanos, esta noche vamos a continuar con aquella serie, porque hemos estado con series, ¿no? Unas series que nos ayudan a nosotros a desglosar más detenidamente, pues unos asuntos de carga que hay en nuestro corazón. Y venimos de la serie que hemos llamado El verdadero cambio, porque usted y yo sabemos de que Jesús, el Señor, está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos en Él ahora. Y Él ha venido a nuestras vidas y no quiere que permanezcamos siendo de la misma clase de hombre que éramos antes. Éramos hombres que estaban destituidos de la gloria de Dios, estábamos sin tener promesas, no nos habíamos acercado al Dios vivo, estábamos lejanos, éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Él. Y por tal razón, un día el Señor permitió que el Evangelio llegara hasta nosotros, y a través del Evangelio se nos trajo la vida, porque el Evangelio es una persona que se nos ha dado, y por esa persona es que ahora vivimos, y esa persona está actuando en nuestro interior, porque la vida del Señor, que es la vida de su Espíritu, está actuando en cada uno de nosotros. Es una vida poderosa, es una vida poderosa la que está actuando dentro de nosotros, porque ese poder es activo por el Espíritu Santo de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y estamos en esa vida, hermanos, que se está desarrollando y que cada uno de nosotros tiene que cultivar. Y en la medida que nosotros vamos creciendo en esa vida, vamos a ver qué es lo que Dios se ha propuesto. La propuesta de Dios es maravillosa. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como los tuyos, dice el Señor, sino que así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los tuyos. Nosotros no alcanzamos, estoy parafraseando algunos versículos, en lenguaje mío. Entonces, amados, qué bueno que esta noche sigamos viendo esas características que nos van identificando como hijos de Dios, que todos las tenemos, y que en la medida que lo entendamos, en la medida que lo cojamos, pues puede ser parte ahora del entendimiento de lo que el Señor quiere. Esta noche seguimos hablando de ese otro aspecto del corazón humano, ¿no? Porque hemos estado hablando que Dios a todos los hombres les dio un corazón, y que el principal objetivo con el cual Dios coloca un corazón en el hombre como una criatura especial es porque Dios desea y anhela, nuestro Padre desea y anhela que le amemos y que le creamos. Por eso ya hemos tocado el asunto del amar al Señor, pero nos hemos metido en las aguas de la fe, porque esa es la otra parte por la cual Dios nos dio un corazón, porque dice que Dios nos dio un corazón para que le creamos. Tenemos que creerle al Señor, y ese creerle al Señor es de todo nuestro corazón. Y los hijos de Dios recibimos una vida, una sustancia que se nos es dada, y sin esa vida no hay realidad de Dios verdadera. Eso ya lo hemos tratado en otras oportunidades. Pero esa vida que está dentro de mí ahora me convence que debo creer a lo que Dios ha dicho,
esa vida me convence que debo creer a lo que Dios ha dicho, y lo que Dios dice se hace. Lo que Dios dice se hace. Basta ver que usted vea en Génesis cómo fue creado todo lo que vemos, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él creó primero lo que no vemos, pero de lo que no vemos creó lo que vemos. ¿Y cómo lo creó? A través de su palabra. Por lo que entendemos que lo que Él dice se hace. Desde el principio lo vemos actuando de esa manera. Lo que Él dice se hace. Ojo, no es lo que yo diga, es lo que Él dice, lo que dice el Señor. Y en la medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que la fe va a consistir en eso. La fe en nuestro caminar, la verdadera fe que salva, es esa fe que comienza a operarse en mí, relacionándome con lo que Dios ha dicho. Y en la medida que yo camino en esa fe, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, en la medida que yo camino en esa fe que salva, pues esa fe se convierte en fe viva. Esa es la verdadera fe que salva, la que se convierte en una fe viva. Ahora, esto de tener una fe viva tiene un elemento que debemos entender. Yo quiero que vayamos un momento a Juan, porque es que en la anterior enseñanza estuvimos hablando de que teníamos, o que por lo menos la Escritura revela dos tipos de fe, ¿no? Lo que es una fe viva y lo que es una fe muerta, recuerdan ustedes. Hay una fe muerta y una fe viva. Y esa fe viva, habíamos concluido que es la que termina manifestándose a través de nosotros en obras vivas. La fe viva produce obras vivas. Eso fue lo último que estuvimos hablando, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito esto de las obras, porque puede presentarse un inconveniente entre lo que habíamos estado tratando, de lo que habla Santiago, el apóstol Santiago, y de lo que habla el apóstol Pablo. Porque ustedes saben que Pablo, en la enseñanza que nos ha dado a través de sus cartas, parecería que Pablo nos estuviera diciendo, o no es que parecería, sino que es que Pablo nos ha estado diciendo que nosotros somos justificados no por obras, no por obras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted por qué es justificado? ¿Qué obra tiene que hacer usted para ser justificado? Pablo dice que ningún hombre por su obrar propio, por el desarrollo de su obrar, puede ganar la salvación de Dios. Pero también estuvimos leyendo a Santiago, y cuando leíamos a Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo es este desbalance entonces? ¿A qué se está refiriendo la Escritura? ¿Será que ellos dos están en conflicto? ¿Será que Santiago está en conflicto con Pablo? No, no están en conflicto. Nosotros tenemos que entender desde dónde nos está hablando Pablo y desde dónde nos está hablando Santiago. ¿Hasta ahí estamos bien? No hay contradicción entre ellos. ¿Estamos? Amén, amén. Ok. Hay algunos que les gusta solamente Santiago y han basado la doctrina del Señor solamente en las obras, ¿no? Y entonces la persona tiene que hacer obras para poder ganar el cielo. Y nosotros sabemos porque todos nosotros venimos de allá. Nosotros venimos de una tradición religiosa donde se nos enseñó que era necesario que estuviéramos haciendo obras para podernos ganar el cielo. Y entonces de pronto llegamos y entendemos cuando tenemos un acercamiento a la realidad cristiana, que alguien nos dice o alguien nos comparte la Escritura y nos hace ver que el apóstol Pablo decía, no, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que cada uno de nosotros, solamente por creer en el Señor,
va a entrar en la realidad de la salvación. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús en el capítulo 6, cuando se le preguntó sobre las obras. Las obras. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, hermanos, porque ustedes saben que ese capítulo lo hemos visto en varias oportunidades. Ya se imaginarán la riqueza que tiene este capítulo. Y lo hemos mencionado varias veces porque hay grandes cosas allí que el Señor está hablando. Y el contexto ustedes ya lo conocen, la multiplicación de panes y peces. Ustedes ya conocen que el Señor está allí, había acabado de hacer esa multiplicación, de tal manera que las personas, los que estaban allí oyendo esas enseñanzas, quisieron hacerlo rey al ver el milagro, ¿no? Y ustedes saben que la gente después, Jesús despachó a los discípulos, después de estar con la gente, después de que ellos comieron, se saciaron, él despachó a la gente. La gente no vio que el Señor Jesús se fue con los discípulos y comenzaron a llegar más personas. Y cuando llegaron más personas, se dieron cuenta que los discípulos se habían ido, pero que en algún lugar Jesús se había quedado. Otros no vieron. Perdón un momentico, hermanos. Otros no vieron y se fueron a buscar a Jesús hacia el otro lado. No vieron que él se había quedado. Lo estaban siguiendo, ¿no? Estaban buscándolo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Que lo encuentran después al Señor al otro lado del mar, porque esa noche, aunque el Señor no se fue con los discípulos, él sí, caminando por el mar, llegó a la barca. Pero ese es otro episodio, ¿no? Y finalmente todos van a buscar a Jesús y lo encuentran al otro lado. Aunque sabían muchos que él no había ido con los discípulos, pero a otros que llegaron sí fueron y lo fueron a buscar. Ahora, ¿por qué lo estaban buscando? Lo estaban buscando porque habían visto el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Había habido alimento, había habido llenura, había habido barriga llena, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Y todos habían disfrutado. Y todos dijeron, entonces, qué bueno tener a alguien que nos provea de alimento diario, así como Moisés de pronto lo hizo en el desierto. Porque cuando Moisés estuvo en el desierto, ellos estuvieron comiendo. ¿Qué estuvieron comiendo? Maná. Maná. ¿Durante cuánto? ¿Durante cuánto tiempo comieron maná? 40 años. Amén. Durante 40 años, que era lo único comieron que... Eso. Ellos comieron 40 años maná. Así es, Emmanuel, 40 años comiendo maná. ¿Y qué era lo que tenían que hacer ellos? Sudar la gota gorda, digamos, trabajaron por el maná en el sentido de que ellos lo producían, ellos lo elaboraban, en el sentido de que ellos tenían la capacidad de generar ese alimento. No. ¿De dónde venía ese alimento? Del cielo. Del cielo, del cielo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Recogerlo. Entonces, cuando estos hombres vieron que Jesús multiplicó panes, multiplicó peces, entonces dijeron, bueno, si este dice que es el que es el que nosotros estamos esperando, pues debe de multiplicar panes y peces durante cuántos años. Vamos a seguirlo para tener nuestro alimento asegurado. ¿Cuánto tuvieron ellos que hacer para conseguir a Jesús? Tuvieron que ir hasta allá, después tuvieron que atravesar el lago y estaban afanosos buscando a Jesús. Ahora, la conversación que tiene Jesús cuando ellos llegan y se encuentran con él. ¿Cuál es la conversación? Miremoslo ahí en el versículo 25 del capítulo 6. ¿Estamos allí? Amén. A ver, hermano Wilson.
Lo va a leer el hermano Aldemar. A ver, hermano Aldemar. 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, Jesús el pan de vida, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste ¿Cuándo llegaste? acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Hasta ahí? No, sigue, hermano, hasta el 28. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que La vida. a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creíais en Él, en el que Él había enviado. creías en el que Él ha enviado. Hasta ahí. Le dijeron, Hasta ahí, ¿no, hermano? Sí, señor. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren ustedes esta conversación tan interesante, amados hermanos, del Señor con los que lo andaban buscando, ¿no? Los que habían visto el milagro, los otros que habían llegado, se dieron cuenta de esa noticia, vamos a seguir, ¿dónde está? Vamos a hacer un esfuerzo por encontrarlo. Ahora, ese esfuerzo tenía una motivación. ¿Cuál era la motivación de ellos? La motivación de ellos era que iban a tener alimento de ahí en adelante, que iban a tener alimento gratuito. Entonces el Señor les va a decir a ellos algo muy importante. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El milagro que hace Jesús, como todos los milagros que hace el Señor, como lo muestran aquí en el Nuevo Testamento, todos esos milagros que hacía el Señor son señales. Y ya hemos hablado acerca de las señales. Las señales no es lo que uno busca. ¿Qué es lo que uno busca? Cuando sigue una señal, ¿qué es lo que uno busca? Cuando uno sigue una señal, lo que uno busca es la indicación de que la señal me está dando y que yo estoy buscando. No estoy buscando la señal como tal, sino que estoy buscando la información que la señal me está dando para llegar y encontrar lo que yo necesito encontrar. Ese milagro que hizo el Señor, ¿qué era lo que estaba mostrando? ¡Ay, algo tremendo! Algo tremendo estaba mostrando esa señal. Esa señal estaba mostrando que Él era, porque Él más adelante va a decir que Él es el verdadero alimento que nosotros necesitamos. Entonces, así como ellos habían estado trabajando y trabajaron toda la noche para encontrar a Jesús, lo fueron a buscar aquí, lo fueron a buscar allá, porque ellos estaban interesados en llenar la barriga, Jesús les va a decir algo muy interesante en el versículo 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La señal estaba apuntando ¿hacia quién? ¿Hacia dónde estaba apuntando la señal? Hacia el Cristo. Hijo. Hacia el Hijo, correcto, hermanos, hacia el Hijo. ¿Por qué hacia el Hijo? Porque el Hijo es el que puede darnos. ¿Qué es lo que nos puede dar el Hijo? Esa comida. ¿Qué es lo que nos puede dar el Hijo? Esa comida que a vida eterna permanece. ¡Ay, hermanos, qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Porque estamos hablando de algo muy importante. La fe viva requiere un trabajo. La fe viva requiere un trabajo. ¿O no requiere un trabajo la fe viva? Pero ese trabajo, ¿para quién está dado? Ese trabajo es para aquellos que quieren ganar lo eterno.
es para aquellos que quieren ganar lo eterno. ¿Estamos, hermanos? Amén. No es para aquellos que están buscando lo de acá abajo. La fe viva se desarrolla en aquellos que quieren buscar las cosas de arriba. ¿Lo estás entendiendo esta noche? ¿Estamos allí, hermanos? Ahora, fíjense una cosa que ellos entienden cuando él les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, porque finalmente ellos estaban trabajando por esa comida que iba a perecer, porque finalmente un día todos vamos a morir. Y usted está trabajando afanosamente y está trabajando afanosamente por llenar la barriga solamente, pero un día se da cuenta de que era necesario que usted trabajara e invirtiera en lo que corresponde a las cosas de arriba, a la vida eterna. Entonces ellos entendieron que tenían que hacer un obrar para obtener esa vida eterna, porque el Señor los pasó de lo terrenal a lo celestial. Y cuando el Señor les habló de lo celestial, entonces ellos le hacen la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hacen ellos al Señor? ¿Dónde está? Ahí en el versículo 28, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 28? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Porque ellos dijeron, si Él nos está hablando entonces de las cosas de arriba, háblenos de cuál es la práctica de ese obrar para que nosotros tengamos las cosas de arriba. ¿En qué es que tenemos que trabajar? ¿En qué es que tenemos que trabajar para tener las cosas de arriba? Eso era lo que le estaban diciendo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? Crean al que Él envió. ¿Cómo les parece a ustedes? Les voy a leer la misma pregunta en otra versión de las Escrituras. La versión de la Dios habla hoy. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Porque nosotros estamos diciendo que una fe viva produce obras vivas. ¿Cuáles obras? ¿A qué obras nos estamos refiriendo? ¿De qué se tratan esas obras? ¿Cómo son esas obras? Entonces, fíjense ustedes que Dios habla hoy, dice, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer para ganar las cosas de arriba? ¿Cuáles son las obras? Esa fue la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La misma palabra de Dios habla hoy, dice, Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. A ver, aquellos que estaban pensando, yo quiero ganar puntos, quiero tener las cosas de arriba, yo lo que tengo que hacer es hacer más obras. ¿Cuáles obras? No, pues salir a evangelizar más. No, pues salir para leer más Biblia. No, tengo que entonces ir a más reuniones con los hermanos. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a más campamentos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, pues será comenzar a atender entonces a los necesitados, a los pobres. Esas son las obras que tengo que hacer para ganar más del cielo. Pues estás equivocado. Porque ¿cuál es la obra que Dios quiere? Primordialmente, ¿en qué tienes que trabajar? Hablando de otras maneras, ¿en qué consiste tu trabajo? Pregunta para ustedes, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué buenas obras debo hacer para ganar lo eterno? ¿En qué consiste tu trabajo? Te estoy haciendo la pregunta a los hermanos de la presencialidad como los de la virtualidad. ¿En qué consiste tu trabajo? En creer. En creerle al Hijo de Dios.
A ver, ¿quién levantó la mano por acá? En la sala. A ver, oigamos a la sala. ¿Cómo dice la hermana Luz Marina? Creer en Cristo, que es el enviado por Dios. Amén. O sea que como el Señor dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, es un trabajo creer en el Señor. Eso es en realidad un trabajo para el pueblo de Dios, conocerle a Él, conocer cuál es la voluntad del Señor, conocer más a Cristo, realmente sería el trabajo, porque creo que toda la iglesia pues cree en el Señor y por eso estamos, digamos, como iglesia, pero el Señor está pidiendo más que eso, ¿no? Creo que estamos llamados realmente a conocer a aquel que nos salvó, conocer más ese nuevo ser que está en nosotros, la persona de Cristo que está en nuestras vidas. Usted por ahí se lo escuché y en una de las enseñanzas que hay hermanos que aunque han recibido la vida de Dios, pero poco conocen de ella. Entonces, eso se requiere de un trabajo de nosotros como creyentes. Bueno, gracias, hermano Wilson. Yo no sé si los hermanos lo están entendiendo, pero ¿en qué consiste la obra de Dios? Que creamos en aquel que Él ha enviado. Por eso tenemos que desarrollar un poquito más esto del creer para poder nosotros entender qué es lo que Dios está diciendo. Vamos a tratar de irlo desarrollando, porque el hermano Wilson nos está diciendo, claro, algo que está totalmente de acuerdo. Ya es claro para nosotros que no somos salvos por las obras que hacemos, pero si tenemos una fe viva, también comenzarán a manifestarse las obras que certifican y demuestran que he recibido esa vida que Dios nos ha provisto en su Hijo. Las buenas obras son las que nacen de la voluntad de Dios. ¿Estamos, hermanos? Sí. Usted dice que ha recibido esa vida, la cual todavía no conoce. Estamos conociendo. Y usted dice que tiene esa vida. Te hago esta pregunta: ¿cómo será nuestra vida si hemos recibido esa vida? ¿Cómo es nuestra vida si hemos recibido esa vida? En victoria. Bueno, eso es una parte. Si nuestra vida, nuestro obrar, no es diferente a la manera de actuar en la que siempre he vivido, si yo soy el mismo con las mismas, el mismo cristianito de hace tantos años, sigo siendo el mismo con las mismas situaciones, los mismos atolladeros, los mismos problemas, las mismas cargas, las mismas depresiones, las mismas angustias de las que siempre me han acompañado. Por eso les digo, si sigo siendo el mismo con las mismas, sigo siendo atrapado y dominado por las mismas situaciones de pecado en las que he vivido. Y si los demás me siguen percibiendo como ellos se comportan, como ellos son, viviendo en una vida de desobediencia a Dios y en desenfreno mundano, el diagnóstico es que tengo una fe muerta. Eso es una fe muerta. ¿Estamos, hermanos? Y entonces, si yo digo que tengo al Señor y sigo viviendo la vida de la misma manera que siempre la he vivido, ¿sabe qué tengo? No tengo fe. Tengo una creencia en Dios,
tengo una creencia en Dios, tengo una vida de reuniones sociales cristianas, tengo una vida de lectura religiosa de las escrituras, tengo una vida de ritos y ceremonias, pero es una fe que no produce un verdadero cambio. No hay un cambio en mi vida. Una fe que no produce un verdadero cambio en mi vida es una fe muerta. ¿Estamos, hermanos? A ver en la sala, por favor, que están levantando la mano. Bueno, mi hermano, está llegando usted a puntos bastante interesantes. Aquí veo al hermano Aldemar feliz, contento escuchándole, y claro que nos está hablando el Señor, como decía la hermana Marta Agudelo ahora, que necesitamos palabra que nos sacuda, palabra que nos mueva, que nos diga realmente en qué condiciones estamos. Ahora entendemos cuando el Señor dice en su palabra que miremos con diligencia cómo estamos andando, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y usted está mencionando, mi hermano, que sí, en realidad nosotros podemos mirar cómo hace un año atrás, cómo éramos, y hoy podemos hacer un examen o mirar con diligencia, bueno, y hoy qué tanto he crecido, qué tanto he madurado, cómo las personas que se contactan conmigo pueden realmente ver la vida del Dios que está en mí, cómo pueden darse cuenta que soy una persona de fe, que en realidad les doy a conocer que he recibido la vida de lo alto, que he entendido lo que es vivir para el Señor, que hemos conocido a Dios, y el mundo está en una escasez y en una ignorancia y en una angustia que solamente la iglesia puede ser la que le dé esa luz de poder darse cuenta que la necesidad que tiene el mundo es el Dios que está en nosotros. O sea que el propósito del Señor de rescatarnos de las tinieblas es para dar a conocer el Cristo que está en nosotros, porque ahí es donde verdaderamente es glorificado el Señor. Nosotros tenemos que ser luz, o sea, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ellos tienen que ver esas obras de Cristo en nosotros y el Padre va a ser glorificado, mis hermanos amados. Amén, hermano. Una fe muerta es una fe donde no hay trabajo. Es el tipo de fe donde no hay trabajo. Es un tipo de fe donde no hay importancia por lo eterno. Es una fe no enfocada en lo eterno. Una fe muerta es una fe que está inactiva para las cosas de arriba. Esa fe no produce un verdadero cambio, porque hay tantos hijos de Dios que llevan años y años y no se ve mucho o no se ve nada. ¿Estamos, hermanos? La fe viva, ¿qué es lo que la fe viva me dice? ¿Qué es lo que la fe viva me indica? ¿Qué es el postulado de la fe viva? La fe viva dice, vive a Cristo y permite que la palabra viviente sea parte de ti, sea parte de tu vida. Eso es lo que la fe viva nos dice. Vive a Cristo y permite, no seas un obstáculo para que la palabra viviente sea parte de ti. Mientras, hermanos, mientras lo que dice el Señor solo exista para mí como letras en la Biblia, oraciones llenas de monólogos interminables, reuniones de iglesia que no edifican mi vida. Bueno, es decir, esas reuniones donde solo tengo una vida ritual, costumbrista de cada 8 días, nada más, de ir, de asistir, de sentarme, pero no reuniones donde pueda obtener una vida de crecimiento en comunión con otros hermanos. Entonces la palabra viva no se ha convertido en parte de mí.
Si tú estás en esa condición, hermano, que estás oyendo esta noche, si tú estás allí encerrado en esa condición, comienza a preguntarte y comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál tipo de fe es la que yo estoy viviendo? Si en la medida que pasan los días, yo no puedo experimentar en mi vida tu vida, Señor, la novedad de vida que hay en mí. ¿Estamos, amados? Préstale atención a esto. Cuando mi oído se abre, el oído nuestro, no estoy hablando de mi oído natural. Ustedes se acuerdan cuando el Señor decía, de cierto os digo. 2 veces decía, de cierto os digo. ¿A qué estaba apelando Cristo? ¿Al oído natural o al oído espiritual? Al espiritual. Por supuesto, mi hermano, que al oído espiritual. Cuando verdaderamente mi oído se abre para recibir o escuchar lo que el Espíritu me dice, que el Espíritu me dice, usted tiene el Espíritu de vida y el Espíritu te dice. ¿Cuándo me dice el Espíritu? En aquello que yo leo en la Biblia, en medio de mi oración, en la prédica de un mensaje que toca mi vida, cuando en comunión con los hermanos o un hermano recibo algo del Señor, o cuando en mi comunión permanente con el Señor día a día, mi corazón acoge y cree lo que el Señor está diciendo. Cuando llega ese momento que yo lo estoy experimentando, llega el momento para pedirle al Señor que eso que he oído allá en mi espíritu sea para mí una realidad en la práctica. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Muy bien, hermano, excelente, porque es que, como dice la palabra, ¿no? Dice, no se justificará el oidor olvidadizo. O sea, yo debo de entender que lo que estoy recibiendo hoy viene de Dios, es lo primero que tengo que examinar. Bueno, esta es palabra de Dios, es el Señor que me está hablando a mí, y tengo que tener un oído tan sensible, tan bien adiestrado o identificar, esta es la voz de mi Señor me está hablando. Entonces, esto se tiene que convertir en un hacer, que es lo que usted está, hermano, allí permitiéndonos entender, que no quede esto como que oigo y mañana ya me olvido de qué se habló el día de hoy. Sí, señor, hermano Wilson, lo estás interpretando y llevando, creo que a lo que estamos tratando de decir. Que el Señor nos ayude, porque oímos y oímos y oímos y no nos cansamos de oír, pero no sucede nada. A veces tan solo decimos, qué bonito mensaje, y hasta ahí llega. Pero ¿cómo toca eso verdaderamente tu vida? ¿Cómo eso verdaderamente te activa para que tú mismo vayas y le digas al Señor, Señor, esto que acabo de escuchar me ha tocado, me ha hablado, pero yo quiero, Señor, que esto que yo he oído lo pongas en una realidad práctica. No quiero que esto se quede simplemente como información, ni siquiera quiero que esto se quede como un conocimiento muerto, sino yo quiero que tú actives, Señor, esta palabra que me está llegando y me está tocando en este momento. ¿Estamos? Amén, amén. Hermano, esto también tiene que, usted lo dijo ahí al final, o sea, me lleva a que mis oraciones comiencen a tener ya una dirección más correcta. Ya empezamos como a decir, bueno, ya tengo que saber cómo voy a hablar con mi Señor, porque acabo de escuchar algo que me está llegando es a mí me está hablando. Entonces, en mi secreto, en el momento que voy a ir a mi Señor, necesito decirle eso que usted acaba de decir. Señor, yo quiero ser un hacedor de lo que estoy escuchando. Yo quiero no tener un corazón que al oír tu voz
endurezca mi corazón, porque eso no me va a permitir realmente el verdadero cambio, que es precisamente el título de esta enseñanza, que todavía estamos en ella, y maravilloso, mi hermano. Siga, hermano, predicando, que va muy bien. Cuando el Señor me da la oportunidad de comprobar lo que Él me ha dicho, porque yo fui tocado por algo, yo fui movido allá en el interior de mi espíritu, solamente usted sabe cómo es que el Señor lo mueve usted allá dentro de su espíritu. No que mueva el pensamiento, sino que mueva algo en el interior de usted allá. Y usted va a poder identificar eso, porque todos comenzamos a identificar cuando el Señor nos está hablando. Mis ovejas oyen mi voz y usted reacciona a la voz del Señor si usted es una oveja. ¿Estamos? Cuando el Señor me da la oportunidad de comprobar lo que Él me ha dicho, ¿cómo así que me da la oportunidad? Ah, porque hay algo que el Señor me dijo, hay algo que yo estoy experimentando, hay algo que me está diciendo el Señor en un momento determinado. Hay un sentir que está colocando el Señor, hay una carga que está colocando el Señor. Y si yo dejo pasar eso, como estaba diciendo ahora el hermano Wilson, entonces mi corazón comienza a endurecerse, porque no soy obediente a lo que el Señor me está diciendo. Pero si yo estoy orando y le estoy diciendo, Señor, esto que tú me has dicho, esto que tú me has hablado, dame la oportunidad de comprobar que lo que tú me estás diciendo sí viene de ti. Entonces, el Señor va a darnos la posibilidad de comprobar lo que Él me ha dicho. Y en ese momento la palabra se ha vivificado para mí. La palabra de Dios es viva para mí. No es palabra simplemente de repertorio, no es palabra de información, no es palabra de conocimiento simplemente intelectual, es palabra de vida para mí. ¿Me estoy dando a entender? Claro que sí, mi hermano. El deseo de Dios es que esto no, o sea, entre por un oído y salga por el otro. O como dice un dicho también, en bolsillo de saco roto. El Señor anhela y desea que la iglesia que hoy está recibiendo esta exhortación y la palabra, como iglesia estemos examinando también corporativamente, estamos realmente mostrando realmente la obra de Él, tanto que hemos escuchado, hemos recibido durante todo este tiempo en la virtualidad, enseñanza tras enseñanza, y el Señor desea que haya un despertar en su amada iglesia. El hermano Harold creo que levantó la mano. Sí, quería de pronto comentar, hermano Carlos, ¿se hace rema? Esa es una palabra utilizada mucho, ¿no? Esa es una palabra mucho utilizada a veces en el mundo evangélico cuando se habla de la palabra rema, que es la palabra revelada, y la palabra logos, que es la palabra escrita. Pero yo voy más allá del rema, mi hermano. Yo voy más allá del rema. ¿Por qué? Porque solamente lo que es vivido es comprobado. Y entonces la fe se vuelve viva. No sé si me hice entender. Sí, hermano, lo que pasa es que se me ha caído la señal y escuché fue estos últimos minuticos y seguramente estaba yo también fuera de contexto, yo el que está fuera de contexto, hermano. Ya no se preocupe, mi hermano. Hay muchos hermanos que tienen revelación de cosas que Dios les ha revelado, pero quiero decirles que no viven por esas revelaciones, no viven por esa revelación. ¿Ya? Y una fe viva es el que comienza a vivir en la experiencia lo que Dios le ha estado mostrando. A ver, ¿cuántas veces hemos hablado de la importancia de la oración? Ya el Señor nos lo ha dicho, ya nos lo ha mostrado, nos lo dice de una forma, nos lo dice de otra forma, o no nos ha dicho eso. Y viene también una revelación a nuestra vida de la importancia usted oye una enseñanza y dice, uy, sí, qué importante, definitivamente es importante. Pero ¿cómo eso te ha movido a actuar? A decir, no, es que si esto es importante, tengo que trabajar en eso. Señor, permíteme, dame, ayúdame,
pon para que yo sea verdaderamente un hombre y una mujer que entiendan que es importante que yo entre en el ámbito de la oración. Nos tienen que venir a enseñar más acerca del asunto, pues siempre será bueno que nos enseñen más sobre el asunto. Está bien, pero que eso no se convierta simple y únicamente como el oír otra enseñanza más. Vamos allá al libro de Hebreos para que usted vea lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? Esta es una amonestación que hace el Señor al pueblo. Ahora, esta amonestación que está haciendo aquí Hebreo no es la amonestación directa al pueblo, sino que es la amonestación a los que fue dirigida esta carta. Esta carta fue dirigida a los hebreos, pero los hebreos, ¿quiénes eran? Pues todos aquellos creyentes que habían creído en el Señor, que eran del ámbito del Israel, del pueblo de Dios. No eran gentiles, eran los israelitas, los hebreos. Ellos habían creído en el Señor y muchos de ellos estaban volviendo, después de haber creído en el Señor, estaban volviendo otra vez a los antiguos ritos, a las ceremonias, a las cosas que se hacían costumbrísticamente, ritualísticamente por su religión. Muchos habían creído y estaban deslizándose otra vez a lo mismo, hermano. Estaban deslizándose. Entonces, por eso se escribió la carta a los hebreos, para animar a todos estos hebreos de ese momento a que por favor no retrocedieran, sino que avanzaran en el Señor. ¿Y qué es lo que se le está diciendo aquí a través del Espíritu Santo en la carta a los hebreos? Leamos lo del capítulo 3, del versículo 7 al 10. ¿El hermano Adelmo quiere leerlo o algún hermano de las virtualidades? Amén, amén. Amén. Del 7 al 10 dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, ahí sigue, hermano Adelmo. Por tanto no entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A ver, ¿cómo les parece a ustedes, hermano? ¿A quién se les está hablando? Se le está hablando, se está tomando este ejemplo. El Espíritu Santo toma este ejemplo y se lo aplica a esos hebreos que estaban retrocediendo. No avanzaron. ¿Y sabe qué pasa cuando usted no avanza en el Señor? Se queda detenido. ¿Y sabe qué pasa cuando usted se detiene? La probabilidad de que usted se resbale o que retroceda es muy grande. ¿Me estoy dando a entender? Es como cuando usted va montado en una bicicleta. Usted va en esa bicicleta, hermano. Y usted, si para, ¿qué pasa si usted frena? La probabilidad de que usted resbale o retroceda será siempre más grande. Si no se está avanzando en el Señor, si usted se queda detenido, si usted se queda el mismo con las mismas a través de meses o semanas, meses, años, si se queda en las mismas, no queriendo ver más de esa gloria del Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Que usted se va a detener y la probabilidad de que usted se resbale o caiga, pues es muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en la Escritura? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿A dónde va el Espíritu Santo? A ver, ¿a dónde va? Al corazón. Al corazón, pero ¿a dónde? ¿Por dónde entra lo que está oyendo el corazón? Pues por el oído, ¿no? Si oyeres hoy su voz, lo que estamos hablando.
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cuando tú lees a Pablo en Corintios, Pablo va a decir que ellos tentaron 10 veces al Señor en el desierto. Dios estaba mostrando, Dios estaba diciendo, yo estoy aquí. Se les presentaba de día como una nube que los seguía a todas partes. En la noche, cuando caía el frío, se les manifestaba como una columna de fuego. Les hacía falta el alimento, les dio el maná. Les hacía falta esto, les hacía falta agua, les daba el agua. Dios estuvo manifestando y mostrándose cada vez que ellos estaban allí. Pero dice que ellos vieron sus obras, vieron su obrar durante 40 años, hermano. ¿Y qué pasó? Se acostumbraron a ver lo sobrenatural. Se acostumbraron a ver lo sobrenatural y lo sobrenatural se volvió natural para ellos. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es vagando? Dar vueltas en el corazón, estar con las mismas siempre, con las mismas, dando vueltas. Ahí vienes, hermano, otra vez con la misma, vea, otra vez con la misma situación, otra vez la misma queja, otra vez el mismo problema, otra vez la misma situación con la mujer, otra vez la misma situación que no ha conseguido esto, otra vez la misma situación que no ha podido esto, que ¿nos hemos encontrado así a veces o no? Sí, hermano. Siempre andan vagando su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ay, hermanos. En la sala se está levantando la mano. Hermano, digamos, ese caso del pueblo de Israel, que es lo que está mostrando acá el Señor en esta carta, como colocando a la iglesia en contexto de cómo fue el pueblo de Israel en su momento de endurecer el corazón y cómo hicieron enojar al Señor. Y dice que no les permitió que entraran en ese reposo que les había prometido. Ya dirige el que escribe esta carta en el versículo 12, mirad, o sea, a nosotros nos está hablando ya, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. O sea, un vivir también de que cada uno debemos exhortarnos, entre tanto que dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, se endurezca, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, otra vez dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, o sea, vuelve al pueblo de Israel. O sea que ya cada uno de nosotros estamos siendo pues llamados a que examinemos cómo está nuestro corazón con el Señor y en qué realmente Dios está queriendo que haya un despertar, en los intereses del Señor. Y si está hablando de lo que hablaba ahora en Juan, que nos dice que Cristo dijo, trabaja, o sea, cuando yo recuerdo unos años atrás que ese versículo decía, ¿cómo así? O sea, que ¿cómo es esto de trabajar en la parte espiritual? ¿De qué manera uno sabe trabajar por el pan de cada día? Pero ¿cómo es trabajar en la parte espiritual, como dijo el Señor que debemos hacerlo? Interesante, mi hermano, este tema de hoy. Bueno, amado hermano, es todo lo que estás diciendo. Esa amonestación al pueblo de Israel es la misma amonestación para nosotros que estamos hoy aquí más de 2000 años con la misma amonestación del Espíritu. La hermana Luz Estela está levantando acá la mano. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas Bueno, noches. en mi propia experiencia, o sea, yo veo primero la misericordia de Dios porque el Señor no nos habla una vez, ni dos, ni tres, nos llama muchas veces.
precisamente para que tomemos decisiones, porque no es solamente escuchar como dicen ustedes, sino actuar. O sea, tomar, como él dice, tomar sus caminos, andar por sus caminos y no por los nuestros. Entonces, sí, el Señor, pues, obviamente tiene razón en todas las exhortaciones que nos hace, porque perdemos muchas veces el tiempo y porque precisamente por la falta de decisión en nuestro corazón, porque es en nuestro corazón donde tenemos que tomar esa decisión para para hacer lo que el Señor quiere que hagamos y tomar sus caminos y no los nuestros. Entonces, obviamente, pues, tenemos que ser oidores, hacedores y no oidores olvidadizos. Bueno, qué bien, hermana Luz Estela, muchas gracias. El hermano Javier Sepúlveda. Hermano Carlos, tengo una pregunta. ¿Cómo yo como hijo de Dios debo caminar en los caminos de Dios teniendo en cuenta que estamos en el mundo y el mundo demanda cosas para la vida diaria en el mundo? Es decir, los hermanos, la mayoría tienen responsabilidades con el trabajo, con la familia, algunos andarán en unos proyectos, hablo del médico, del abogado, del conductor, del profesor, del comerciante, que también demandan un desgaste de tiempo y un desgaste de tiempo y una atención a esas cosas. Es obvio que la palabra de Dios dice que no nos preocupemos por qué comeremos o por qué beberemos, que Dios tiene cuidado de todas estas cosas, pero igual tenemos una responsabilidad como personas en la sociedad, porque tenemos que encajar en algo en la sociedad de aportar para nuestra familia, de traer la provisión. ¿Y cómo hago para que eso no interfiera con andar en el Señor? ¿Cómo reparto esas cargas? ¿Cómo reparto esas cargas? Es la pregunta del hermano Javier Sepúlveda. La pregunta es, la contrapregunta es, ¿dónde está mi corazón? El Señor no me está diciendo que no atienda las responsabilidades, ni las cosas, ni las demandas, pero ¿dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. La pregunta es más bien, ¿cómo yo no dejo que esas cosas se vuelvan mi tesoro? O las cosas que yo quiero atesorar. El Señor conoce eso, Javier, y a todos los hermanos, de qué cosas tenemos necesidad, dice la palabra. Pero cómo esas cosas no ocupan el puesto y el lugar que solamente el Señor tiene que ocupar en mi vida. Porque aunque yo estoy con todas esas cosas, con todas esas responsabilidades, con todo eso que hay, como tú dices, las demandas de lo terrenal, ¿cómo no permito que todas esas cosas se vuelvan en mi única y exclusiva fijación, o que esas cosas se vuelvan mi carga? Porque el Señor dice, buscad primeramente, estamos hablando de ese trabajo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Tienes tanto empeño por alcanzar lo de arriba como tanto empeño por mantenerte abajo o por mantener las cosas de abajo. Así eres de tan empeñoso para las cosas de arriba. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Cuando dice trabajar, no está diciendo deje de trabajar, sino trabajar por las cosas de arriba, porque Él está colocando a todos esos que andaban buscando las cosas de abajo, llenar la barriga, porque nuestra responsabilidad es llenar la barriga, y eso estaban buscándolo al Señor, lo estaban buscando para que les llenara la barriga. Pero el Señor está diciendo, no me busquen para llenar la barriga, porque el Señor sabe de cuáles cosas tenéis necesidad. Lo que tenemos que tener es un cambio de corazón, Javier, un cambio de corazón, donde verdaderamente todas las cosas que yo haga parten de un corazón limpio, un corazón con motivaciones
puras, un corazón con deseos puros, un corazón con intenciones puras. Y ahí está el problema, porque nuestro actuar acá abajo está lleno totalmente de motivaciones, deseos, anhelos que no tienen nada que ver con lo que Dios esperaría que estuviéramos buscando, porque a través de las cosas nosotros queremos buscar ¿para qué queremos buscar? ¿Para qué estamos con los afanes de este mundo? No es para buscar una mejor calidad de vida y un mejor bienestar, entendiendo que eso es el bien buscado o lo mayor buscado por cada uno de nosotros. ¿No es ese el tesoro que está buscando el hombre caído, el hombre de abajo? El hombre de abajo no está buscando ese mayor tesoro. De igual manera como buscamos lo de abajo, ¿estamos buscando lo de arriba? Eso es una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿De igual manera lo estamos buscando? Eso solamente lo puede responder cada uno de nosotros ahí con el Señor, ¿no? Y eso es lo que el Señor está diciéndonos, creo que nos está mostrando esta noche. Porque si no es Él el enfoque de nuestra vida, entonces todo lo demás está mal. La fe de Dios, esa que ya ha sido colocada en nosotros, no estoy hablando de la fe en Dios, porque la fe de Dios nos viene a través de su Hijo. ¿Sabe qué produce la fe de Dios en nosotros? Todo el deseo y todo el querer para obrar con certeza en el corazón de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Te lo voy a volver a repetir. La fe de Dios produce todo el deseo y todo el querer para obrar con certeza en el corazón, de acuerdo a lo que Dios te ha ido hablando. Eso es lo que va produciendo la palabra que estamos hablando y la palabra de Dios que se está soltando. Porque el deseo y el querer, tanto el querer como el hacer, ¿quién lo ha colocado? El Dios. Señor, ¿no? Dios pone el querer como el hacer. No oí lo que dijo el hermano. Que Dios pone el querer como el hacer, hermano. Dios pone el querer como el hacer. Quiero decirte algo. El corazón fue diseñado, hermano. El corazón humano fue diseñado para acoger la palabra por la fe y con la fe. Y esto agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Que su palabra sea acompañada de fe. La palabra que tú escuchas sea acompañada de fe. Vamos a leer Hebreos 4:2, allí mismo. El hermano, A nosotros se nos ha... el hermano Valdemar lo va a leer. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. ¿A quién se está refiriendo? Ahí nomás. ¿Se está refiriendo a quién? Se está refiriendo, Hebreos 4 viene después de Hebreos 3, se está refiriendo primero a los hebreos de ese momento y también se estaba refiriendo a los que todos quedaron allá en el desierto postrados, ¿no? Porque dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No fue acompañada de fe. Cuando la palabra del Señor es acompañada o mezclada con la fe, hay algo que el Señor ha colocado y ha establecido, que esa palabra mezclada con la fe debe convertirse en parte mía. Ese es el diseño de Dios para el corazón del hombre. La palabra acompañada de fe se convierte en parte mía. Es el diseño de Dios para el corazón del hombre, porque Dios le dio al hombre para que le creyera a él. ¿Hasta ahí vamos, hermanos, o no vamos? Amén. Ahora,
Cuando la palabra que ha hablado el Señor, porque el Señor nos está hablando, si hoy oís al Señor, no endurezcáis tu corazón. ¿Qué es endurecer ¿Qué es endurecer el corazón? Oír la palabra, recibir la palabra, pero no acompañarla de fe, sino acompañarla de lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Incredulidad. ¿Estamos? Cuando la palabra que ha hablado el Señor va acompañada de incredulidad, entonces el corazón humano está en engaño y es lo que la Biblia conoce como un corazón perverso. Un corazón perverso. ¿Qué es un corazón perverso? Es un corazón sumamente malo, yéndonos al significado del diccionario. Es un corazón supremamente malo, es un corazón que causa daño con intencionalidad. Algo perverso es algo que corrompe el orden y estado habitual de las cosas. Eso es lo que se conoce como un corazón perverso. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que un corazón que se acompaña cuando escucha la palabra, ese corazón, y no la acompaña con la fe, sino con incredulidad, es un corazón perverso. Mire lo que estaba diciendo, y esto lo leyó ahora el hermano Wilson en Hebreos 3:12. Vamos a leer otra vez Hebreos 3:12. Lo va a leer el hermano. ¿Los demás? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hasta allí, mi hermano. Está ahí. Era el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿cómo es ese corazón? ¿Qué es lo que el Señor dice? Que no haya un corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuando la palabra que ha hablado el Señor va acompañada de incredulidad, entonces el corazón humano está en engaño y es perverso, y es lo que se conoce en la Escritura como un corazón malo. ¿Cómo se comportó ese pueblo? El corazón de los hijos de Israel cuando iban en busca de la tierra prometida. Ese corazón de ese pueblo era un corazón malo porque estaba acompañado de incredulidad. Y cuando el corazón está acompañado de incredulidad, es un corazón malo. Y ese corazón malo, lo único que va a hacer es apartarnos del Señor. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Estamos, hermanos? Hemos ido ahí, creo que estamos entrando y hemos estado como mascullando un poquito la Escritura, porque es necesario que vamos entendiendo qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios le llama la fe, qué es esto del creer, porque a veces la fe nosotros la confundimos y tenemos una confusión por definiciones que tenemos solamente en nuestro mundo occidental. Por eso hemos ido deteniéndonos un poquito en ciertas cosas para que vayamos conformando un constructo de las Escrituras para entender un poco mejor. Entonces, para ir escudriñando esta palabra fe, o la palabra que se tradujo como fe en las Escrituras, porque las Escrituras fueron traducidas, el Nuevo Testamento fue traducido del griego, y la palabra hebrea para creer, o lo que llamamos como fe, es una palabra muy importante que no me gusta a veces utilizar palabras de griego ni hebreo en las enseñanzas, pero hoy vale la pena que tomemos esa palabra porque lo que se tradujo como fe del Nuevo Testamento en las Escrituras
a veces no concuerda con el verdadero significado de lo que es la palabra fe en el hebreo original. Y la palabra fe en el hebreo original es la palabra emunat. Emunat. A ver, hermano Javier Sepúlveda. Hermano Carlos, la fe no es la palabra, porque escrito está, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que Romanos 10. Y también hay otro versículo que dice que si recibimos el Espíritu es por las obras o por la fe. Entonces todo es de la palabra. Sí, sí, mi hermano, pero la fe no es en sí la palabra. La fe, ¿qué significa entonces la fe? Esa palabra hebrea, emunat, que fue traducida en las escrituras como la fe o creer. Esa palabra emunat del hebreo significa más, mucho más de nuestro entendimiento occidental, porque ¿sabe qué significa la palabra emunat en el hebreo? Una de los significados de esa palabra emunat, que es la palabra fe, significa obediencia. ¿Cómo le parece? Vaya. Denme un segundito, mis hermanos, que acá se me está acabando la batería. Yo hago aquí algo. A ver, hermanos, ¿cómo vamos hasta allí? Bien. Muy bien, hermano. Muy bueno esa explicación emuná. Creo que no sé si expresé bien en el hebreo, que significa obediencia, que es en realidad lo correcto en la comprensión de lo que es la fe. Sí, porque nosotros creemos que la fe simplemente es creer en algo y en alguien y punto. Pero fíjese que en el hebreo original la palabra fe va más allá porque significa más de lo que nosotros hemos creído que significa la palabra fe, porque está muy ligado a la palabra obediencia, firmeza y confianza. ¿Cómo les parece hasta allí? Hoy en día. Muy bien, súper, dice aquí el hermano Valdemar. Por ahí levantó la mano el hermano Harold. A ver, hermano Harold. Sí, hermano, gracias. Pues entendiendo lo que dice el hermano Javier Sepúlveda y complementando lo que usted está diciendo, hermano, la fe es el resultado de la palabra, de escuchar o de escudriñar la palabra, ¿no? Ese es el resultado. Usted escucha la palabra y según lo que estoy diciendo, el significado de la palabra fe en hebreo, ¿a qué además nos está llamando? A la obediencia. A la obediencia. Ojo con escucharla y obedecer, escucharla y obedecer. Ah, bueno, entonces ya estamos teniendo un significado más amplio de la palabra fe, más allá de lo que habíamos creído que era la fe, porque nosotros creíamos que la fe solamente sí es el creer como algo pasivo, pero fíjese que cuando vamos al hebreo, la palabra obediencia no me da un aspecto pasivo, sino un aspecto activo. ¿Ya? Esto es muy interesante. A ver, la sala que está levantando la mano. Sí, mi hermano, digamos, está muy importante esa aclaración, mi hermano, porque para nosotros como iglesia estamos ya llegando a lo que el Señor realmente quiere mostrarle a su amada iglesia, que si no obedecemos, entonces no estamos entendiendo realmente la fe. Y en su palabra, cuando un ejemplo leemos y dice no dejando de congregarnos y hago lo contrario, entonces no estoy obrando en fe. O ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, la estoy leyendo, no hago lo contrario, entonces no estoy obrando en fe y me engaño a mí mismo diciendo yo tengo fe, yo he creído, cuando realmente el Señor nos está mostrando tu corazón es malo, incrédulo, no estás obrando de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. Y hay muchas cosas en las cuales el Señor desea que su iglesia mantengamos, por ejemplo, lo que usted hablaba, la oración. ¿Quién es el realmente que quiere que su iglesia sea convocada para orar? Pues el Señor.
Eso está escrito al pueblo, a la iglesia, que debemos estar teniendo ese tiempo y espacio para orar. Entonces hay un hacer y no un oír y olvidar lo que estoy escuchando. Exactamente, hermano Wilson. No es un oír pasivo. No es porque yo puedo asentir, ¿no? Oigo, es necesario orar. Y yo digo, sí, 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 sí. Y digo con la cabeza como el perrito de los taxistas, que todo el tiempo está levantando y bajando la cabeza. Sí, 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 sí. Y en la práctica, no, pues en la práctica no, no tanto. A ver, hermano Luz Estela. Que, bueno, teniendo en cuenta esa definición de fe, la fe se traduce en obediencia y eso da igual a obras de fe. O sea, ahí es donde las obras llegan después de la fe y no antes. Bueno, muy bien, hermana Luz Estela. Yo creo que estamos ahí profundizando, ahí con nadadito lento, pero estamos profundizando, ¿no? Porque fíjese que uno diría obediencia, pero ¿quién obedece al Señor? Si la fe está relacionada con la obediencia. Pero ¿cómo obedecer al Señor? Es muy difícil obedecer al Señor. En muchas situaciones es muy difícil. Pero fíjese que Filipenses 2:3, Pablo dice algo. A ver, ¿qué va a decir Pablo en Filipenses 2:3? Si alguno lo quiere leer, bien pueda. Lo tengo aquí, hermano. Filipenses 2:3. Sí, señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo este versículo que nos puso a leer usted, hermano amado. Y ahora vamos a leer, vamos a ver en el mismo Filipenses, porque ahí está, el 2:13. 2:13. Otra vez el 2:3. 13. 13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta ahí. Te hago una pregunta, mis hermanos. Nosotros estamos diciendo qué gran problema para obedecer. Porque somos desobedientes, ¿no? Por naturaleza. Entonces diríamos, si no estamos obedeciendo, pues careceríamos de la fe. Porque la fe está relacionada con la obediencia. Entonces la gran pregunta para usted, entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hizo Dios más bien? La palabra de Dios, ¿qué está diciéndonos? Tanto el querer como el hacer nos los produce o nos lo introduce Él. O sea que la capacidad para obedecerle, ¿quién la ha colocado? Dios. Dios mismo. En este versículo, mi hermano, usted lo acaba de decir, o sea que por eso cuando Él nos coloca obedezcan, es porque Él ya nos dio su espíritu y en el espíritu de Él mismo nos ha colocado ese querer como el hacer, o sea, todo es que yo no endurezca mi corazón y yo clamo al Señor por querer agradarle en obediencia, o sea, busco al Señor en oración. Señor, yo quiero en verdad colocarme delante de ti, consciente de que he sido necio, reconozco mi pecado, que he endurecido mi corazón al oír tu voz y vengo en este momento en arrepentimiento y a clamarle, Señor, yo quiero que en esto que realmente, porque sabemos que es lo bueno, la Biblia lo dice, el que sabe hacer lo bueno, los únicos que saben hacer lo bueno es la iglesia, los que hemos recibido su vida. Y no lo hacemos, pues estamos en ese versículo que decía que tengamos cuidado en el corazón malo de incrédulo y pecamos, o sea, pecamos cuando sabemos que esto es bueno para hacer y no lo hacemos, sabiendo que Dios nos está dando el tiempo, el espacio, todo nos lo coloca el Señor servido, fácil, lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga, o sea, Dios lo ha hecho, lo que necesita es siervos disponibles, esclavos, de que entendamos que en el Señor todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece.
Uy, tremendo, hermano Wilson. A ver, hermano Harold. Sí, yo tengo unas notas al respecto, hermano. Dice que no es que nosotros mismos la podamos hacer o la llevemos a cabo, sino que Dios opera en nosotros para hacerlo. La única cosa que tenemos que hacer, haciendo, complementando lo que dice el hermano Wilson, es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer al Dios que opera dentro de nosotros, ¿no? Sí, señor. Te hago la pregunta, ¿la capacidad para obedecer de quién viene? O sea, Él te pide obediencia, pero el que te pide obediencia te da la capacidad para obedecer. Pregunta, ¿la capacidad para obedecer de quién viene? De nosotros mismos. No, de la gracia de Dios. Sí, señor. La capacidad para obedecerle viene ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Ahora sí te hago la siguiente pregunta. ¿La incapacidad para obedecer de quién viene? Ahí sí nos tocó. Esa sí estuvo buena, mi hermano. La sacó del estadio. Aquí dice el hermano Aldemar que ese es del yo. Claro. De ese yo que es precisamente el que el Señor quiere hacernos ver, como Pablo lo puede observar, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es cuando llegamos a esa comprensión, entendemos que nuestro enemigo es ese yo que no queremos llevarlo a la cruz para que se pueda glorificar el Señor en nosotros. Bueno, esas conclusiones las está sacando el hermano Wilson. Y estamos entendiendo una cosa, la fe está relacionada con la obediencia. La fe no es una cosa ahí etérea, como a veces hemos creído. Sí, yo creo en Dios y asiento con mi cabeza, pero no pasa nada. Y en el fondo no pasa nada. ¿Es por qué no pasa nada? Pues porque soy un desobediente. Eso es en el fondo lo que está pasando, mi hermano. La capacidad para obedecer viene de Dios y la incapacidad para obedecer viene de mí mismo. Hermano Harold. Pues, entonces podríamos decir, hermano, que esa obediencia que el Señor opera en nosotros mismos, lo podemos concluir diciendo que Él con su Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo está operando al mismo tiempo. Sí, claro que sí, porque nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Dios mismo está dentro de nosotros en todo su poder y esplendor, y Él nos está dando la capacidad para obedecerle, pero la gran incapacidad nuestra es nosotros mismos. Voy a terminar aquí porque ya se nos acabó la noche, hermanos. Bueno, mejor vamos a dejar para la siguiente enseñanza, pero vamos a dejar allí. Hemos llegado a que la incapacidad para obedecer viene de nosotros mismos. Y esto es tremendo, hermanos, porque ya Dios nos dio esa capacidad. Y ya Dios ha hecho. Y ya Dios se ha revelado. Y Dios nos está mostrando. Y Dios quiere que sigamos, porque entre más le obedezcamos, entre más profundicemos, más le conocemos. Y entre más conocemos, más profundizamos. Y entre más profundizamos y conocemos de Él, más permaneceremos en una fe cada vez más fuerte. ¿Cómo le parece? ¿Estamos entendiendo un poquito acerca de la fe? Porque la fe a veces la hemos tenido como algo etéreo, como le decía, como algo que está como muy por allá, que sí, fe como algo que viene así, no sé de dónde viene, pero la tenemos así. Pero ahora cuando yo aterrizo la fe, digo, oiga, es que la palabra fe, la palabra emuná, está muy relacionada es con la obediencia. Entonces ahora, el justo por la fe vivirá. Oh, ¿cómo así? Es que el justo es el que ha sido justificado, y el que ha sido justificado ya se le ha colocado tanto el querer como el hacer. Entonces debería caminar en esa obediencia para ver la gloria de Dios día a día en su vida. ¿Estamos, hermanos? Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Creo que el Señor toca y nos redarguye esta noche para que vamos dejando entonces la fe de niños y avancemos hacia la fe de Él. No a la fe nuestra, sino a la fe de Él, porque nosotros creemos que se trata es de que nosotros tengamos una fe. No, tenemos que entrar es en la fe de Él, y la fe de Él está en su Hijo,
y su Hijo es el que nos permite a nosotros entrar en esa obediencia. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, mis amados, nos ha llegado esta noche, es una noche muy bendecida, ha sido una palabra un poco, creo que un poquito gruesa, pero está bien que la llevemos a digestión espiritual y puede usted volver a escuchar este mensaje en www. Es Tiempo de Cosecha para que lo escuche más lento allí, usted se siente, analice, le pida al Señor, bueno, ¿qué es lo que este hermano ha estado diciendo? Señor, dame entendimiento para ir tomando estas cosas, para irlas entendiendo mejor, porque yo creo que esto nos permite a nosotros ir avanzando hacia la verdad cada vez más profunda, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado.